tu casa, en la casa de tu querido mentor, el doctor Carlos Restrepo Piedradita. Y no sin antes quiero decir algo que también lo dije no, pero ahora me gustaría resaltar, y es que Alejandro es quizá, espero no sonrojarte Alejandro, el pionero de los estudios académicos de Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Y cuando Alejandro empezó en el departamento de empezó como gran profe después de su doctorado, vino con una intensificación maravillosa, que era la intensificación de Derecho Internacional Humanitario. En aquel momento, 1999, y ahora no me voy a sonrojar yo, 1999, el Derecho Internacional Humanitario era lo más innovador que hubo en ese momento. Fue disruptivo esa intensificación y creo que Alejandro y todos los que llegaron en ese momento sí, han servido muchísimo para hacer un antes y un después en el estudio del derecho. Y cómo en aquel entonces el profesor Carlos Restrepo pues, trajo toda su biblioteca que elaboró en la universidad. Y empezamos sus discípulos precisamente con las investigaciones que uno hablando con otros profesores, creo que hemos hecho la misma varias veces, ¿no? De irnos a la Biblioteca Nacional a buscar, no por internet, como ustedes buscan ahora, sino realmente en las gacetas de 1820, 1830. Pero, pues obviamente todo eso fue una gran escuela para formarlo uno como investigador. O sea, si uno es capaz de buscar las gacetas, pues de esas épocas, seguro internet es bastante fácil. Pero bueno, lo que nos convoca en el día de hoy es lo referente a entender cómo la justicia restaurativa ha tenido unos desarrollos bien interesantes en el escenario de justicia transicional. Entonces, pasemos primero al plan de trabajo. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de lo siguiente. Lo primero es que en Colombia nosotros tenemos una confluencia entre diferentes modelos. Es decir, el conflicto armado colombiano, como ha sido tan largo, y pues, infortunadamente no se ha terminado, coexiste un modelo de justicia transicional o dos modelos transicionales con la justicia ordinaria. Y eso obviamente genera varias disfuncionalidades, que tengamos diferentes modelos funcionando al tiempo. Y ahora que estamos con el tema de la paz total, que se piensa en otro modelo, pues creo que eso agravaría mucho más la situación. Pasaremos luego a un debate, es lo básico entre justicia restaurativa y retributiva. Quizá esto puede sonar un poco como manual, cosas muy básicas, pero quizá todavía hay mucha gente que no entiende realmente qué es la justicia restaurativa. Muy pocos desarrollos, salvo el tema de, digamos, de los adolescentes, infractores y demás, y algunas cositas por allá en la ley 906, realmente culturalmente ni la entendemos, ni sabemos en qué consiste eso de la justicia restaurativa. Pasaremos luego a algunos avances de la JEP en macrocasos y justicia restaurativa. Yo quisiera simplemente, con la ayuda de la doctora Paula Andrea, que después miráramos unos extractos, unas partecitas muy breves de estas audiencias, porque esa es la justicia restaurativa en vivo y en directo. O sea, no es lo mismo venir acá pues a decirles qué debe ser la justicia restaurativa, a que ustedes vean 2 o 3 minutos de lo que es una audiencia pensada en clave restaurativa. Y finalmente, algunos retos y desafíos de la justicia restaurativa. Yo escuchaba en la conferencia pasada a nuestro amigo Néstor hablando de la justicia restaurativa y que es uno de los temas que se está discutiendo en la reforma. Y claro, completamente de acuerdo, pero para poder implementar la justicia restaurativa en Colombia no basta con cambiar los códigos, ¿sí? Porque es un tema cultural. Y además de ser un tema cultural, hay que contar, digamos, con un soporte administrativo y logístico para eso. Es decir, si yo voy ahora para lo quemado y le digo a un juez, haga justicia restaurativa de la nada,
porque el código se lo ordena, pues el señor va a decir, bueno, ¿y dónde están aquí el equipo psicosocial que me va a ayudar con todo eso? Es decir, eso requiere una infraestructura. Entonces yo creo que un poco el modelo de la JEP, que afortunadamente sí contamos con ella, puede servirle un poco a esa visión distinta de la justicia, que no solamente es, digamos, escribirlo en un código, que es quizá lo más fácil. Comencemos entonces con lo primero. Fíjense ustedes brevemente cómo la justicia ordinaria, que es con la que estamos más familiarizados, en una época, obviamente no la de ustedes que son tan jóvenes, pero sí nos tocó a nosotros, antes del 91, justicia sin rostro, ¿cierto? La justicia regional, que básicamente era la que atendía el tema del conflicto armado, tanto narcotráfico como temas de derechos humanos. Pero era una justicia paralela a la justicia ordinaria. Y eso duró hasta el año 99, fíjense ustedes, lo cual es un poco ilógico cómo esa justicia, con esas características, no existía con una Constitución como la del 91. Esa justicia ordinaria, que ahora ya está en la ley 906, la 600, que todavía sigue aplicando, así uno quiera, fíjense que todavía abarca parte del conflicto. O sea, parte del conflicto armado colombiano, hoy por hoy, está en la justicia ordinaria. ¿Y quiénes están? Pues todos los que no están en la justicia transicional. Entonces está el ELN, están las disidencias, las dos disidencias de las FARC, y pues están obviamente todas las llamadas en alguna época PACRIN, que ahora se llaman GAO y GDO, y todos esos de los cuales habla la paz total, pues están ¿dónde hoy? En la justicia ordinaria. Listo. Y esa justicia ordinaria es una justicia retributiva, con muy poca participación de las víctimas. Entonces tenemos un modelo que es la justicia ordinaria, atendiendo todavía una parte del conflicto armado. Siguiente. Tenemos la justicia y paz, que fue el primer ensayo, ¿cierto?, de justicia transicional en Colombia, pensada únicamente en el aparato militar. Entonces fueron 4.000 los postulados por el gobierno nacional, pero era una justicia, o es porque todavía existe, que finalmente no atendió todo el conflicto armado. O sea, que es el gran problema de justicia y paz, que también tenemos en la JEP, es no cerró el conflicto, porque se dedicó al aparato militar, y vino la compulsa de copias. Parte de la compulsa de copias, pues es, digamos, su mayor avance fue el tema de la parapolítica. Pero el resto, las otras 16.000, pues todavía tienen unos resultados todavía muy precarios a mi juicio en la justicia ordinaria. Llevan 19 años y nadie sabe cuándo va a acabar. Si hablamos de tiempos, justicia y paz lleva hoy 19 años. Arrancó en el 2005, estamos en el 2024. De hecho, hay proyectos por ahí de ley que decía todo lo de la paz total debe mandarlo a justicia y paz, y le daban 4 años más a justicia y paz. O sea, vamos a tener un modelo transicional de más de 25 años, ¿cierto? Y Justicia y Paz solamente ajustó sus metodologías por allá hacia el año 2012, porque tampoco tenía sentencias, que era un problema de Justicia y Paz. Y solamente hasta el año 2012, con todo el tema de la priorización y con la reforma legal a Justicia y Paz, es que comenzó a causarse y finalmente salen las sentencias, las grandes sentencias de Justicia y Paz, por el año 2014-2015. O sea, de manera muy tardía, porque pues obviamente la pena de ellos era hasta 8 años. Pero todavía Justicia y Paz sigue existiendo y nadie sabe hasta cuándo. Y es una justicia transicional, pero no restaurativa. Entonces, que no son sinónimos. Allá, sí, transicional, pero a mi juicio no son realmente restaurativos. Bueno, viene el sistema integral, del cual hace parte de la JEP. Y eso es mucho más complicado, porque en este modelo coexisten dos modelos de justicia, el restaurativo y el retributivo, ¿cierto? Que no tiene justicia y paz. La justicia y paz era transicional, si usted aceptaba las penas, se le reducía, se le cambiaba la pena por la alternativa, pero acá usted tiene las dos opciones. O sea, jugamos con dos modelos de justicia. Lo otro es que tenemos muchos más comparecientes que justicia y paz. ¿Sí? O sea, si hablamos de cifras, justicia y paz tuvo 4.000, la JEP pues ya van 3.900 legales y 9.900 de las distintas FARC. Es decir, la JEP es mucho más compleja y más difícil que Justicia y Paz, porque nosotros tenemos que investigar tanto a los legales como a los ilegales. Mientras que Justicia y Paz, pues todos eran ilegales.
¿cierto? Y eso trae unas complejidades de investigación, además de los terceros que vienen de la herencia de justicia y paz. O sea, nosotros estamos de cierta forma recogiendo esos terceros, pero gran parte de los terceros quedaron allá en justicia y paz. Y lo otro es que la gente no solamente se dedica, como algunos piensan, a los 11 macrocasos, ¿no? Es que además de eso tenemos que gestionar todos los beneficios tanto de la guerrilla como de los agentes del Estado. Entonces, fíjense la complejidad, todos modelos de justicia, el triple de personas que justicia y paz, y fuera de eso tenemos que, además de investigar, aplicar todas las amnistías y beneficios que trae la ley 1820. ¿Sí? Porque finalmente justicia y paz hace parte de la justicia ordinaria. O sea, es un modelo transicional dentro de la justicia ordinaria. La Fiscalía creó una unidad, los tribunales crearon unas salas y el órgano de cierre es la sala de casación penal. Pero finalmente es una justicia transicional dentro de la ordinaria, mientras que este es un modelo separado. Y simplemente por decirles que cada una de las salas, la amnistía, indulto, reconocimiento y definición, responden a los objetivos del proceso de paz. ¿Y cuáles son? Por una parte, la rendición de cuentas, son los máximos responsables, y por el otro, seguridad jurídica para los combatientes, que son los máximos responsables. Y los nombres del tribunal, que también son bastante largos cada uno, depende de si la persona acepta o no responsabilidad. O sea, los dos modelos, el modelo restaurativo y el modelo retributivo. ¿Sí? Bueno, ¿qué podrá pasar en la paz total? Pues simplemente aquí estoy haciendo un poco de un ejercicio de imaginación porque no sé qué va a pasar. Imaginación. Pueden pasar varios escenarios, cada uno complicado. Por ejemplo, que deciden remitir todo a justicia y paz, que es el proyecto que tiene Cambio Radical. Entonces decir, mire, no nos compliquemos tanto los grupos de delincuencia organizada, ¿cierto? O sea, digamos las más mafias, narcotráfico, como lo que son las disidencias, el ELN, todos terminarían en un mismo saco y todos se van para justicia y paz. ¿Eso qué implicaría? Darle más tiempo a justicia y paz para que terminen lo que no terminaban 19 años y fuera de eso enviarle todo el resto del conflicto armado a justicia y paz. Esa es una opción que, como les digo, está en ese proyecto. La otra opción sería ampliar el periodo de la gente. Pareciera que en ese momento esa no es una prioridad del gobierno. O sea, nosotros terminamos, ya a los 15 años se acabó la gente. Pero, pues yo no he visto que, digamos, hay una iniciativa que diga, vamos a incluir el ELN o las disidencias o el que fuera a la gente. No lo veo. No sé qué estarán negociando, pero lo que sí vi es lo que dijo el canciller en el Consejo de Seguridad, que iban a crear otro tribunal. Eso lo dijo el señor Leiva allá, el Consejo de Seguridad, que como ni justicia y paz funcionó, ni la gente funcionó, entonces ahora van a inventarse otros. O sea, queremos con 3 modelos de justicia transicional. Para mí eso es un desafío completo, pero simplemente les presento las posibilidades. Bueno, pasemos a otro tema, justicia retributiva versus justicia restaurativa. ¿Vale? La justicia retributiva, digamos, tiene su corazón en la determinación de la responsabilidad penal individual. Eso es lo único que le interesa a la justicia retributiva. Usted es culpable o inocente y ya. Y por eso rodeamos de garantías procesales al individuo, ¿cierto? Eso, digamos, el garantismo penal. La participación de las víctimas es completamente optativa. ¿Que no se escucha? No sé. ¿Ahí? La participación de las víctimas es optativa. Es decir, hay proceso penal con víctimas y víctimas, ¿cierto? Hay muchos procesos pues, que no hay ninguna víctima identificada, igualmente se puede adelantar. O sea, es una participación meramente opcional. La verdad es la que está en la sentencia. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que dijo la sentencia. No, que eso no fue así, pues a fe. Pero finalmente, la verdad es un papelito que da más sentencia. ¿Y la sentencia cómo se crea? Pues mediante el debate probatorio. Entonces, las partes debaten con su teoría del caso y finalmente un juez dice, mire, yo le creo a este o no le creo al otro. Y esa es la verdad. O sea, la verdad es lo que dice un funcionario público, se llama juez.
Y culturalmente, bueno, la única fórmula es la privación de la libertad. Claro, usted me dirá que hay otras, pero estoy generalizando. Y es la justicia retributiva, es la misma aspirina, no importa la dolencia, ¿sí? Entonces, que si usted se robó un carro, se va para la cárcel. Usted contrató mal en el Estado, se va para la cárcel. No, o sea, cualquier cosa que usted haya hecho, se va para la cárcel. Entonces, la única fórmula es la cárcel. Lo único que cambia son los años, pero no hay más modalidades realmente. Es la misma pastilla, no importa la enfermedad. Y lo último es que culturalmente esa es la que nosotros aceptamos. O sea, todo lo que no sea cárcel, y ojalá con hartos años, pues nos parece impunidad. Eso es lo que tenemos en el chip cultural. Esa es la justicia retributiva. La restaurativa. Lo importante no es la determinación de la responsabilidad penal, porque la persona tiene que aceptarla. Lo importante es, ya una vez aceptado, ¿cómo hacemos para restablecerle sus derechos? O sea, el foco cambia completamente. El foco ya no es el victimario, sino que es la víctima. Por eso la participación de la víctima es esencial. O sea, en esta justicia restaurativa, si no hay víctimas, no hay justicia. En el otro es optativo completamente. Acá es la víctima es lo principal. Lo otro, la verdad es una construcción dialógica. Es decir, ahí la labor del juez es más incidental. Es, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que dice la víctima, lo que dice el victimario, lo que dicen las pruebas, y es finalmente de ese diálogo entre los unos y los otros que se llega a un cierto consenso de qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y la sanción debe apuntar a reparar las víctimas. O sea, no es la misma medicina para todo el mundo. Acá con el principio de legalidad que también tenemos en la cabeza, es, pero ¿dónde está el principio de legalidad que me diga, si yo cometo este delito, tengo tal sanción? No, yo le digo a usted, si usted comete tal daño, tendrá que repararlo. Por eso es que, de entrada, esto no es trabajo social, ¿no? Y ponerlo a barrer pues la calle o pintar el muro, no, no es eso. Son sanciones para restablecer lo que usted dañó. Entonces, dependiendo de lo que haya dañado, si dañó a una comunidad indígena, el restablecimiento será de una forma. Si dañó a una comunidad campesina, será de otra manera. Entonces, dependiendo del daño, dependerá de la sanción. Ahora sí. Avances. Ahora, algunos avances. Dale. Bueno, acá entonces, hablando de víctimas, todo en la JEP, pues son números bastante abultados. Pues más de 13.000 comparecientes. 9.171 víctimas acreditadas, 319 sujetos colectivos, 338.430 individuos estimados que integran el sujeto colectivo. Es decir, uno de los grandes desafíos es, tenemos muchos victimarios, tenemos muchas víctimas y tenemos muchos daños. Y los derechos procesales o las normas procesales fueron pensadas para otra cosa. Entonces fueron pensadas para el delito individual, con pocas víctimas, con pocos victimarios, con pocos daños. Pero aquí cuando tenemos ese volumen, pues lo que aprendimos de procesal toca repensarse, porque realmente no cabe. Si usted dice, por ejemplo, las víctimas tienen derecho a interrogar al victimario. Bueno, pues ponga a las 338.000 a que pregunten. ¿Cierto? A ver cuándo acabamos. Bueno, o sea, piensen en eso. Y es, hay que no abandonar las normas tradicionales procesales, hay que reenfocarlas, repensarlas, dependiendo de lo que estamos abordando. Y entonces, por eso, una de las novedades es la técnica de los macrocasos. Piensen ustedes las notificaciones, que puede sonar un tema muy de derecho procesal civil aburrido, ¿cierto? ¿Cómo notifica? Entonces decimos, claro, que no tiene ese volumen, ¿cómo se notifica a una comunidad indígena? ¿Cómo se notifica a un consejo comunitario? Pero ¿cómo se notifica? No como dice el CEPACA y el Código del Proceso, no. ¿Cómo se notifica de que entiendan lo que usted está diciendo? ¿Sí? Es que usted está hablando de una comunidad indígena. Entonces usted dice, de acuerdo al artículo tal, de tal, pues nadie le va a entender absolutamente nada. Entonces fíjense ustedes, como nosotros también tenemos varios colegas étnicos, es que nos inventamos una figura que se llama la notificación
con pertinencia étnica, que no está en el código de proceso, hecho en Bogotá, ¿sí o no? Pero si usted va a una comunidad indígena, mire, voy a explicarles la decisión, a explicarles la decisión, no va a simplemente notificar, a explicarles. Y se les explica en su lenguaje. Esa es la verdadera justicia. O sea, lo otro simplemente es una cantidad de cosas que usted escribió ahí que no lo va a entender. Lo otro, por ejemplo, y lo decía el ministro de Justicia, cambia las relaciones con la justicia indígena. Nosotros ya lo estamos haciendo hace rato. 178 diligencias de diálogo intercultural con comunidades indígenas, viéndolos como pares. Eso nunca ha existido en la justicia ordinaria, que siempre son conflictos de competencia que decide aquí en Bogotá el Consejo de la Justicia. Ella sí es. Aquí es, ustedes tienen su jurisdicción, nosotros tenemos la nuestra, podemos dialogar interculturalmente, sin plantear conflictos. No, a la gente creo que nunca le han planteado un conflicto de competencia, jamás. ¿Pero por qué? Pues porque nos vemos como pares. Pero usted sabe como superior, pues ahí es donde arrancan los problemas, ¿no? Lo otro, la forma como se investiga. Claro, no podemos investigar el hecho a hecho, sino que investigamos las organizaciones, tanto las legales como las ilegales. ¿Dónde salió? Parte de la herencia de justicia y paz y parte de lo que en algún momento hizo la Fiscalía de Economía de Contexto. O sea, realmente todo eso, menos mal que no se perdió, sino que lo retomó la JEP. Y gran parte de esos documentos y las metodologías de la JEP es lo que en su momento hizo la Fiscalía. Entonces, eso también hay que decirlo, hay un traspaso, digamos, de conocimientos de un lado hacia el otro. Lo otro, ya, pásala. Novedades procesales, lo mismo, identificar los patrones para identificar responsables, analizar no solo la organización, sino el ambiente operacional, cruzar contextos. Es que, digamos, en CIPAS sí se hicieron contextos, yo sé, yo trabajé con ellos. Entonces, en el contexto del bloque Catatumbo, el contexto del bloque Vencedores de Arauca, el que fuera. Pero nosotros estamos haciendo un diálogo entre los contextos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Aveiga, en el caso de Aveiga, entonces, ¿qué decía la fuerza pública? Esto. Vengan aquí los de las FARC. ¿Qué es lo que pasaba en Aveiga? Y vengan aquí los paramilitares. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, tenemos las narrativas de los tres. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Y en qué coinciden y en qué no coinciden? Y lo cierto es que la mayoría coinciden en lo mismo. Entonces dice, ¿cómo funciona? Depende de cómo funciona la otra parte de la guerra. Porque los actores del conflicto se van ajustando. Entonces usted va cambiando sus tácticas de guerra y al mismo tiempo los otros la van cambiando. Y eso es lo que usted tiene que entender. O sea, usted no puede entender, digamos, las ejecuciones extrajudiciales sin entender las partes. Usted dice que tiene que ver. Claro, entienda cada uno. O sea, usted no puede centrarse, es que yo solamente analizo esto. No, para poder entender una cosa, tiene que comprender todo. Y la georreferenciación. Miren, aquí les doy, bueno, por ejemplo, el auto, ustedes vieron hace poco que salió del Huila, de ejecuciones extrajudiciales en el Huila, pues nos tocó reconstruir cada una de sus unidades militares. ¿Sí? Como ustedes lo ven ahí, eso está en el auto, no es top secret, ¿no? Todo eso está en el auto. Quiénes eran los comandantes, año tras año. Todo esto nadie nos lo dio. O sea, no es que usted llegó allá y, ven, por favor, danos esto, ¿no? Es un trabajo chino, realmente, de con documentos y preguntarle a cada uno y reconstruyendo, ¿sí? Y así como usted va reconstruyendo la fuerza pública, pues tiene que ir reconstruyendo las FARC, con mayores dificultades, de hecho. Porque, pues, digamos, las FARC tampoco es que tengan así todos los documentos. Una organización como las FARC es bastante complicado. ¿Y eso qué nos lleva? Que también está en el auto. ¿Dónde se dieron las ejecuciones extrajudiciales y dónde estaban los campamentos de las FARC? Por eso, para entender el uno, hay que entender el otro. Entonces usted me dice, el departamento de Huila, que está encerrado en dos cordilleras, ¿cierto? Y la mayoría de combates se dan en el centro.
combates. ¿Y por qué? ¿Y dónde estaba la guerrilla? Y según todos los datos nuestros, estaban en la parte superior de las cordilleras. O sea, ahí estaban los campamentos. Si los campamentos estaban arriba, pues ¿cuáles son los combates de abajo? No, entonces los combates de abajo fueron con los milicianos. ¿Y quiénes son los milicianos? Entonces, según los comparecientes de fuerza pública, los milicianos eran estos. Según los de las FARC eran estos. Según documentos del Ministerio de Defensa eran estos. ¿Ven? O sea, usted tiene que contrastar muchas fuentes para entender. Y contrastar la versión de los de abajo con la versión de los de arriba. ¿Qué veían los que estaban patrullando y qué veían los que estaban arriba? Pero es un trabajo, y en este caso son 130 versiones. 130. O sea, usted contratar 130 personas que están hablando. Por eso es que eso se logra, mientras que la justicia ordinaria, ¿qué hace? Entonces hay un casito, el falso positivo, y llama al teniente, al soldado, al uno y al otro, y máximo son 4 y 5. Aquí fueron 130. Y es imposible que 130 se pongan de acuerdo, ¿cierto? Pero como les digo, es llevar los relatos a esto. Pásalo. Y luego, si usted quiere hacer un zoom, entonces ya no solamente es el Huila, sino que se va aproximando. Entonces ya vamos a ver qué pasaba en Pitalito, qué pasaba en Gigante, qué pasaba en tales municipios del Huila, ¿cierto? Y todo eso es un trabajo con geógrafos, ¿cierto? Eso no está en ningún mapa oficial, ni lo va a encontrar usted. Y con las FARC lo mismo. Miren ustedes, por ejemplo, que está en el auto del caso de 02. Zona de injerencia del Frente 29 entre los años 1999 y el año 2012. Fíjese, logra usted reconstruir las FARC en esa parte de Colombia. Es un trabajo chino, ¿sí? Pero si usted no hace eso, no entiende la guerra. No entiende la guerra, no entiende dónde estaba cada uno y qué es lo que estaba haciendo cada uno. Y en ese mismo auto, si ustedes lo ven, corredores estratégicos. O sea, lo que ve la fiscalía tradicional es el casito. Mataron a un indígena por aquí, mataron al otro por allá. Pero cuando usted reconstruye todo eso, dice, ¿dónde estaba? Mire, todos los corredores estratégicos. Y luego, asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por las FARC en esa región del país. Eso nunca se había hecho, realmente, con ese grado de detalle, ¿cierto? ¿Dónde se estaban dando cada una de esas conductas delictivas? Y sobreponerlo con dónde estaban las FARC y quiénes eran los comandantes de las FARC. ¿Ven? Y este otro, violencia sexual. O sea, nosotros que no, que la JEP, que el caso 11, eso ya se hizo en el caso 2. En el caso 2 ya están imputados por violencia sexual. Eso hay que decirlo. Que el caso 11 es más grande, sí es más grande. Pero que la JEP ya imputó violencia sexual, ya lo hizo. Y contra altos mandos de las FARC en ese caso. Cosa que jamás se había hecho en Colombia. Yo me acuerdo cuando estaba en la fiscalía. ¿Y dónde están los casos por violencia sexual contra las FARC? No vinieron. Acá ya están. Más allá del caso 11. ¿Mm? Bueno, novedades procesales. Las víctimas participan básicamente en todo. ¿Sí? Los informes, más de 800 informes, en las versiones voluntarias, audiencias de observaciones, audiencias de reconocimiento, resolución de conclusiones, juicio oral. Por ejemplo, una de las grandes novedades, que ahora vamos a hablar un poco más de eso, las víctimas participan en el diseño de la sanción. ¿Eso cuándo se ha visto? Todo el mundo decía, no, es un problema del legislador. El legislador simplemente me fija a mí el máximo y el mínimo. El primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto. Pero la víctima no se la llamaban a preguntarle. Pues no. En cambio aquí le dicen, a ver, si estamos hablando de restablecerle sus derechos, pues usted que tiene que contarnos qué fue lo que le pasó. Y por eso es que la sanción, usted debe sentirse restablecido en sus derechos por la sanción que se imponga. ¿Vale? Bueno, ¿pásalo? Ah, bueno. Y además, usted consulta por internet, hay un manual de participación de las víctimas.
No voy a ponerme a hablar porque es muy largo, pero simplemente es, hay un texto, usted lo puede ver por internet gratis. Mire, si son las víctimas, ¿en qué etapa procesal puede participar y cómo puede hacer? De manera didáctica, no lleno de artículos y cosas raras. Pero usted participa acá, participa aquí, participa acá. Y además, en ese manual hay buenas prácticas, ¿sí? Y protocolos de relacionamiento. Entonces, si usted se va a relacionar con una comunidad indígena, ¿qué tiene que hacer? Si usted se va a relacionar con un cosa comunitario, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Sí? Relacionamiento, no es de que yo llego allá, yo soy la autoridad y aquí pues me tienen que hacer caso. No, un momento, un momento. Entonces, fíjense que es entender la relación de los jueces con las comunidades de una forma distinta. No como simplemente yo me impongo acá porque soy un juez. Dale. Eso a los procesalistas les debe sonar bastante raro, pero lo voy a decir. Por ejemplo, el recurso de reposición. Pues son 3 días para esa cosa. Acá dijimos, no, aquí hay que abrir un espacio para el diálogo. ¿Cómo así que es la vaina? ¿No? ¿Sí o no? Pero usted se imagina nuestro auto de Huila que tiene 850 páginas, que usted lo dice a la comunidad, oiga, si usted interponer reposición tiene 3 días, digo, pues ahora es pena que debe leérmelo. O sea, en 3 días, ¿qué van a entender? Y eso creo que es un mensaje para los procesalistas. Esos tiempos son absurdos. Son absurdos. O sea, usted en 3 días, salvo que no duerma y pues tenga una sobredosis de cafeína, ¿cómo va a entender qué es lo que dice una edición de 1000 páginas en 3 días? Y más unas víctimas. Acá lo que les decimos es, abrimos es una fase de observación. Tienen un mes para opinar. Opinan sobre esto. Y queremos escuchar a todo el mundo. ¿Qué dicen la Procuraduría? ¿Qué dicen las víctimas? ¿Qué dicen los comparecientes? ¿Qué dicen todo el mundo? Y luego tomamos una decisión. Pero no es 3 días, 5 días y la notificación y no. O sea, es un derecho procesal más pensado también en el sentido común, ¿cierto? Aceptación de participación de patrones y hechos, también eso es distinto. No basta con aceptar responsabilidades, sino que usted tiene que reconstruir la verdad. Y eso creo yo es una gran diferencia con Justicia y Paz. En Justicia y Paz, esos comandantes paramilitares aceptaban lo que usted quisiera. 2000 muertos, 3000 muertos, no le importaba. Sí, ellos decían, bueno, pues igual la pena es igual 5 8 años. Yo acepto todo lo que usted me diga. Pero acá le decimos, no señor, es que no me basta lo que usted acepta. Es que venga y cuente qué fue lo que usted hizo. Porque ese es el derecho de las víctimas. O sea, a la víctima no le satisface que simplemente usted acepte responsabilidad si no hace ningún aporte de verdad. Bueno. También lo sustancial. Tenemos la competencia para recalificar conductas. Por ejemplo, secuestro por toma de rehenes. Jugar con los estándares internacionales, que es complicado, ¿cierto? Que tampoco tenía esa competencia expresamente en Justicia y Paz. Ustedes veían la sentencia de Justicia y Paz, y yo me leí muchas, donde una cosa decía la parte emotiva y otra la resolutiva. Entonces, la motiva, todo era crimen de lesa humanidad, estatuto de Roma. Y la parte resolutiva, Código Penal colombiano. ¿Esto al fin qué? ¿Cierto? Nosotros decimos, no, pues es que tiene que ser lo mismo. Entonces, usted está hablando del estatuto de Roma, pues tiene que condenar, pues no como si fuera la CPI, pero aplicando el estándar de la CPI. Análisis de casos, bueno, también tomamos en cuenta obviamente jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo el uso de la fuerza contra la delincuencia común, relación entre contexto y formas de autoría y participación. Y es, si ustedes miran los manuales de Derecho Penal Internacional, pues obviamente están explicadas las formas de autoría y participación. Pero si usted no investiga de esta manera, la organización, los patrones y demás, pues todo eso termina siendo arbitrario. O sea, ¿usted cómo sabe que era una coautoría o que era un aparato organizado de poder? Pues depende de la forma como investigó, ¿cierto? Pero bueno, no lo puedo aburrir con eso, ¿sí? Cosas importantes, avance. Por ejemplo, principal avance, lo que llama el umbral de verdad. Dice, la gente tiene que saber la verdad. Bueno, pero podríamos debatir horas qué es la verdad, ¿cierto? No me quiero meter en la discusión filosófica de la verdad. Simplemente decir, mire, nosotros, ¿qué hacemos? Partimos de lo que la justicia ordinaria logró determinar. Y la idea no es repetir todo lo que la justicia ordinaria hizo, sino ir más allá, vamos a un umbral de verdad.
Y ese umbral de verdad, pues se puede superar de varias formas. Por ejemplo, investigando hechos nunca investigados, o personas nunca investigadas, o detalles nunca conocidos, ¿cierto? O patrones nunca identificados. Ahora, esa investigación por patrones sí lleva a los máximos responsables, necesariamente. Sobre todo cuando se tiene subcasos y va encontrando los mismos patrones en diferentes regiones del país con personas que no se conocen y que terminan haciendo lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué personas que están a 1000 kilómetros de distancia hacen lo mismo? ¿Será que no hay una conexión? Y la conexión necesariamente es por arriba. Entonces cuando se identifican patrones de personas que ni se conocen y que están haciendo lo mismo, necesariamente concluye que algo tiene que estar pasando por arriba. Bueno, la contrastación con la evidencia forense. Pues el caso más clásico es la vaina. Claro, si a mí un compareciente me dice, nosotros lo matamos de esta forma y lo inhumamos de esta otra y no sé qué. Esa es su versión. Y cuando usted ya vaya y dice, bueno, ¿dónde es que es? No, acá. Bueno, listo, comencemos a cavar la fosa y comencemos a mirar si lo que usted me dijo coincide con lo que está a 1,50 m de profundidad. Y cuando usted se dando cuenta que sí coincide, pues a ver, yo para que llamo más testigos, a ver, ¿usted cómo iba a saber en un cementerio donde todo está alterado además y es puro pasto, que me dice aquí hay 4 y dice hay 4? Pues tampoco se sea mago, ¿no? No tiene por qué saber que allá hay 4 cuerpos, ¿no? Entonces, digamos, contrastar la versión de los comparecientes con la evidencia forense es una aporta, la verdad, muy, muy importante, ¿cierto? Y la divulgación de la estrategia de priorización. Eso tampoco nunca había pasado. Si ustedes ven el caso de los 3, tienen 2 autos públicos de estrategia. Ahí está. Los subcasos, cómo de investigar, ta. O sea, eso no es una cosa oculta, una cosa que está haciendo por allá misteriosa, no, eso está en internet. Ahí está. Ahí está. La estrategia está completamente definida. Las víctimas la conocen. Las víctimas la han criticado, hemos recibido sus observaciones. ¿Eso cuándo había pasado? O sea, ¿cuándo había pasado que un investigador públicamente le dijera a la víctima, venga y opine? ¿Usted cree que eso está siendo bien investigado, no? Bueno, yo creo que sí, ¿o por qué no? Claro, son insumos, pero finalmente eso hace mucho más participativo el proceso, le da mucha legitimidad, porque finalmente, y eso hay que decirlo también, no va a ser posible investigar absolutamente todo. O sea, la gente no va a poder. Se hace lo que se puede, pero esa era una responsabilidad principalmente de la justicia ordinaria. Bueno, y ahora los videos, entonces ya lo Manuela, tienen. sí. Manuela, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces ponemos Minuto 5, Manuela. Hay Y el 4:50. presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, a través de un video. A esta diligencia fueron vinculados e intervendrán el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa, el Gobernador de Antioquia y el Alcalde de Medellín, de Dabeiba. Requeridas se dejará, además de la participación de los comparecientes en la audiencia, intervendrán las víctimas en el desarrollo del caso y el Ministerio Público. Para Andrés Ortiz Zapata. Manu. Ya paró. Bueno. Entonces, antes de seguir con esto, entonces lo primero que yo quiero que ustedes, digamos, perciban es la puesta en escena. Entonces, la puesta en escena es la judicatura allá al frente, los comparecientes en este lado, las víctimas en este lado y aquí el auditorio. Para poder llegar a eso, fueron 9 meses de trabajo psicosocial con los unos y con los otros. Eso no es que venga y siéntate acá, ¿no? O sea, eso fue un gran trabajo, primero con los unos, luego con los otros, ¿cierto? Porque esas audiencias, pues obviamente generan una enorme emotividad. O sea, es que usted está frente a quien asesinó a su papá, a su hermano, a su tío, ¿cierto? Que van a reconocer responsabilidad. Y eso requiere una preparación de ambos lados.
Eso tampoco nunca se ha visto en Colombia. ¿Sí? Nunca se ha visto. O sea, cuando decimos que las víctimas son el centro del sistema, pues no es algo retórico. Efectivamente, mire, están en igualdad de condiciones. Bueno, y además de eso, la parte, digamos, donde las víctimas colocan las fotos de sus familiares, todo esto, también es cambiar un poco la visión de lo que es la función de un juez, ¿cierto? Que son como acartonados, como que con un cierto criterio, ¿cómo se puede llamar? Superioridad, o falsa superioridad sobre los ciudadanos, ¿no? Y decirle, mire, ustedes son los protagonistas de la audiencia. Si usted quiere colocar la foto de su ser querido, sientan en libertad de hacerlo. Si usted quiere colocar un recuerdo, usted quiere colocar todo eso. O sea, es humanizar la justicia. ¿Cierto? Bueno, ahora sí busquemos un poquito más adelante. Pero más o menos que... No, es que dale 2 minutos más adelante. 2 minutos más adelante. Hermanos o padres vilmente asesinados, desaparecidos, que aún reposan en lugares oscuros donde no les corresponde. Doña Teresa, de parte de nosotros los compadecientes y recogiendo sus palabras, queremos decirle y esperamos de corazón que hoy, cuando ustedes conocen la verdad de sus seres queridos, tengamos la oportunidad de darle un poco de alivio en ese dolor tan grande que tienen todos los familiares de las víctimas. Igualmente, que seamos un ejemplo para otros militares que están pendientes de acercarse a la JEP y darle la oportunidad de que aquellas personas asesinadas y desaparecidas retornen a sus hogares y puedan ser llevadas en paz a sus familias. Gracias, mil gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz, a ese equipo maravilloso que integran los magistrados, en especial Hugo Escobar, a quien queremos hoy hacerle un saludo y un reconocimiento. Todos los integrantes de la parte psicosocial, quienes hicieron posible la maravillosa entrega digna de algunos de nuestros seres queridos. Por ellos estamos aquí, llenos de valor y esperanza, para hacer frente a las verdades narradas por los militares que como seres humanos cometieron crímenes de lesa humanidad, al obedecer órdenes que los llevó a manchar sus manos y endurecer sus corazones con la participación de las bajas en combate. Pero que hoy ellos buscan una reconciliación, un perdón y una no repetición para la reconstrucción de una mejor ciudad, de un mejor país en Colombia. Gracias. Muchas gracias a ustedes, los familiares de las víctimas. Gracias por su lucha, por su valentía, por buscar siempre la verdad. Gracias a ustedes, hoy, ustedes, los familiares de las víctimas, el país, nuestros magistrados de la Justicia Especial para la Paz, podrán conocer una verdad, que esperamos, vuelvo y lo repito, traiga un poco de alivio en su fuerte dolor que les causamos en ese marco de esta guerra injusta contra seres inocentes que deberían estar hoy en sus hogares disfrutando de sus familias, de sus hijos, de sus nietos y compartiendo cada día importante de sus vidas con ustedes. Por ello, estamos aquí
llenos de valor y esperanza para hacer frente a las verdades narradas, los cuales los aportes de estos máximos responsables deben ser de corazón para reparar sus daños, albergando el anhelo que hoy haya en sus corazones el amor y la compasión que les permita a las víctimas escuchar sus verdades que nos harán libres de amargura y de resentimiento, que tal vez aún nos acompañan en este largo camino. Esperamos respuestas generadoras de paz para cada una de estas familias como víctimas, personas humildes, generosas, bondadosas del macrocaso de Dabeiba. Aprendimos a no apagar la luz, esa luz que siempre nos acompañará en todos estos encuentros, para caminar con la frente en alto por nuestros seres queridos que fueron arrebatados de nuestras familias. Doña Teresa, de parte de todos nosotros, permítame entregarle este símbolo de paz, de unión y reconciliación, para que este sea el inicio de una nueva vida, de una nueva Colombia, porque nos lo merecemos. Gracias. Como el otro. El siguiente, Manu, porfa. Esa es la continuación. Pero ese es el siguiente, ¿no? Sí. Puede ser, puede. Y este es el minuto, André. Este es el minuto 48.30. Un poquito para atrás, Manu, porfa. 48 puntos. Dejémoslo ahí. Había una jerarquía en el mando. Y es así, lo voy a repetir. Y sé que esto me trae consecuencias y me puede traer hasta la muerte. Puedo estar tirándome una lápida encima con lo que voy a decir, porque esto se ha vuelto la noticia, se ha vuelto un boom cuando nombro al general Montoya. Y lo van a seguir nombrando, porque mientras sucedían estos casos en Dabeiba, también sucedían en las unidades acantonadas en Medellín, con áreas de responsabilidad en el departamento de Antioquia. Ustedes lo saben, las víctimas. Pero los falsos positivos no fueron algo pequeño, no fueron casos aislados. Estos falsos positivos se vuelven sistemáticos dentro del ejército a nivel nacional cuando el general Montoya toma el mando de la 7ª división. Con sus insinuaciones, que ya las manifesté anteriormente, que son dolorosas cuando las expreso. Y él nos decía que los únicos resultados que contaban eran los muertos. Y para salir a permiso, para ir a ver nuestras familias, si no presentábamos esos muertos, no salíamos a permiso. Y era así que habían pelotones que duraban hasta 10 meses sin salir a permiso. A continuación, voy a darle la palabra al compareciente Lewy para que los ilustre cómo se daban estas prácticas desde Ituango. Hora 2, minuto 35. 2 horas con 35. Los comparecientes deben, les pedimos el favor, deben acompañar
y responsabilizarse de los procesos de búsqueda de aquellos que reposan como NN, sin serlo, y sin que sus familias siquiera se lo imaginen. Esa debería ser una tarea permanente, no solo por su parte de responsabilidad, sino porque hoy por hoy son quienes más información tienen. No tenemos más a dónde ir. Sino porque hoy por hoy son los quienes más información tienen sobre las hay que hoy nos falta. Esta información debe ser entregada en detalle, que este hecho histórico para el país, que esta verdad que hoy estamos viviendo, cómo afrontar y abrazar, no se difumine en el aire y que también sea acogida por las instituciones. La UCSI, espacio público, los centros de atención de salud y centros de días. Entre otros, a partir de hoy deberíamos asumir agentes de paz y justicia restaurativa. ¿Me queda como hacer algunas acotaciones? Ya vuelvo a la derecha. Vamos a hablar. La presentación, ¿cierto? Esto ahí, mucha gente. Bueno, listo. No, simplemente quería hacer como algunas anotaciones, porque pues, son fragmentos. De la función propia, ahí, No, ahí está, lo digo. Y esa audiencia de Dabeiba, como te dije, tuvo meses, como tuve las de Catatumbo, las de Casanare, todos, meses y meses de preparación, ¿cierto? Y cada una de esas audiencias, en términos restaurativos, pues tiene unas enormes complejidades, porque digamos, como se salen del esquema tradicional de una audiencia, ¿cierto? Donde el juez, que es pues casi que Dios, no reencarnado, es el que manda, sino que son las víctimas y los comparecientes, finalmente. Pues también dirigir esas audiencias crea meter una carga emocional bastante fuerte, ¿cierto? Eso por un lado. Por el otro, claro, esos comparecientes que aceptan responsabilidad hacen una breve narración, no es que cuenten todos los hechos ni todo lo que hicieron, pero son breves clips como los que vieron ustedes ahí. Y la última participación que fue en Medellín, digamos, fue desde la terminal de transporte, ¿cierto? O sea, todo tiene una carga simbólica. ¿Por qué? Porque desde ahí engañan a las víctimas para llevárselas supuestamente a trabajar a Dabeiba y terminaba muerto en combate. Entonces, el sitio donde se haga una audiencia cuenta, ¿cierto? O sea, no es lo mismo hacer esa audiencia en Bogotá que hacerla en el lugar, mire, es que aquí fue donde pasó. Y lo mismo hicimos cuando hicimos la audiencia de Ocaña. Nos fuimos al teatro donde los habitantes de Ocaña le dijeron a los militares, a la comandancia militar, oiga, es que están matando a gente inocente. Ahí en ese sitio. ¿No? Todo eso es simbólico. Y la última intervención que ustedes vieron, que ojalá la puedan ver con calma, eso también yo creo que es inédito. Y es las organizaciones de habitantes de calles de Medellín. ¿No? Porque ese fue el colectivo afectado. O sea, finalmente tomaban habitantes de calle, los engañaban, los mataban en David. Entonces, yo también lo decía en esa audiencia. Bien, yo creo que es la primera vez que la justicia colombiana escucha a los habitantes de calle. ¿Cierto? O sea, siempre ha sido un colectivo discriminado, siempre ha sido como, ¿no? Como si no fueran ciudadanos. Y es decirles, queremos escuchar cuáles son los reclamos que tienen ese colectivo que se vio afectado, ¿cierto? Y también fue muy especial, o sea, todo lo que ella dice y sus compañeras y demás, pues es como decirle, mire, nosotros estamos reclamando nuestra condición de seres humanos y de ciudadanos. Bueno, ya hay como para ir terminando. Todo esto debe llevar a la sanción propia, ¿cierto? Que es un gran desafío, porque finalmente son proyectos presentados por los comparecientes y las víctimas. O sea, ¿qué es lo que los comparecientes ofrecen hacer? ¿Qué es lo que las víctimas quieren que ellos hagan? ¿Qué es lo que el Estado colombiano está en posibilidad de organizar? ¿Cierto? Pero para eso hay que identificar los daños a personas y comunidades. O sea, todo esto, vuelvo a decir,
no solamente es determinar responsabilidades individuales, sí, fulanito es un criminal. Eso. El tema es cuáles fueron los daños y cómo se van a restaurar. Y el rol de juez transicional, analizar los contenidos restaurativos y retributivos de la sanción propia. Aquí vamos simplemente a mostrar algunos ejemplos, los pasamos más rápido. Esas son líneas restaurativas que está diseñando la jurisdicción, que todavía requieren mucho apoyo institucional. También hay que decir, tanto necesitamos mucho más apoyo del gobierno, mucho más apoyo de las entidades territoriales, que, digamos, sobre todo las entidades territoriales, que no se sienten comprometidas con esto, ¿no? O sea, y hemos tenido una lucha con entidades territoriales muy grande. Usted va a cualquier departamento y, bueno, ¿cuál es el presupuesto para la búsqueda de desaparecidos? ¿No? 2 millones de pesos. A ver. O sea, lo colocan ahí para que la Procuraduría lo investigue, digo yo. Pero realmente usted a quién va a encontrar con 2 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, no hay un compromiso. O sea, las entidades territoriales dicen, no, eso es de la nación. ¿No? Y entonces, ¿y dónde pasaron los hechos? Pues ahí, en la entidad territorial, ¿no? Entonces, hay unas líneas, fíjense ustedes, de acuerdo a los daños, cuáles son los derechos por restaurar, la dimensión restaurativa, los sujetos, bueno, todos son los proyectos, digamos, que la JEP está tratando de diseñar, ya algunos se están implementando poco a poco, pero pues simplemente mostrar las líneas. Esa es una. ¿Sí? Pásalo. Línea restaurativa de medio ambiente, naturaleza y territorio. ¿Vale? Línea restaurativa en infraestructura rural y urbana. Pásalo. Memorialización y reparaciones simbólicas. Otra. Violencias sexuales y otras violencias basadas en género. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sigan. Personas en condición de discapacidad. Vale. Pueblos étnicos. Alfabetización, educación y capacitación. Personas desaparecidas. Como digo, son proyectos. Son proyectos. Y como todo proyecto, pues hay que buscar la financiación, hay que buscar cómo el Estado colombiano realmente se apropia de todo esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo complicado? Estamos ya que se terminan por las complejidades de la justicia restaurativa. Veamos el tema de las FARC. Bien, por ejemplo, cuando salió después de la imputación contra el secretariado por toma de rehenes, violencia sexual y demás, pues viene el tema de las propuestas. Entonces, se recibieron 285 propuestas de sanciones propias por parte de las víctimas. Un colectivo, ¿no? Los antiguos comandantes de las FARC presentaron 4 proyectos. Luego se abrió una fase de observaciones mutuas, la sala entró a valorar y el tribunal tendrá que imponer las sanciones. Entonces, fíjense que para llegar a la sanción propia, pues es un diálogo entre qué ofrecen los comparecientes, cómo las víctimas se sentirán restauradas, cuál es la oferta institucional, qué es lo viable, ¿cierto? Financieramente y logísticamente, y finalmente, eso está en la resolución de conclusiones. Ya será el tribunal, mis colegas de la otra sección, los que impondrán la pena. ¿Sí? Digo impondrán la pena, pues porque ya se declararon culpables. O sea, no es porque esté buscando, sino lo que menos importa es que ya han declarado culpables. Y es que tal vez me faltaba a mí decir una cosa. La gran diferencia entre la justicia retributiva y la restaurativa es que en la justicia restaurativa lo menos importante es la sentencia. Y mientras que en la retributiva es lo único importante. Y entonces nosotros siempre tenemos el chip de que si no hay sentencia, hay impunidad y no hay nada. Pero los términos de la justicia restaurativa, claro que va a haber sentencias, es obvio.
obvio. Si usted aceptó cargos, pues ¿qué va a pasar? Pues que lo van a condenar. Pero lo menos importante es eso, es el camino que usted recorre para llegar hasta allá. Entonces lo importante es cómo entran las víctimas al sistema y cómo salen del sistema, ¿cierto? Y yo lo dije en la conferencia aquí en el externado, pues, creo que no les gustó mucho, pero lo voy a repetir. Creo que porque no les gustó, lo voy a repetir. Y es, si ustedes le preguntan a las víctimas, que muchas pasaron por la justicia ordinaria, que litigaron, como dicen ellas, todos litigantes, durante 10 años, tienen un enorme sentimiento en contra de la justicia ordinaria. ¿Sí? Una gran frustración. Se sienten revictimizadas. O sea, por decirlo en términos más claros, odian la justicia ordinaria. Odian la justicia ordinaria. ¿Y por qué la odian? Por lo que explican. Dice, miren, víctimas de ejecución extrajudicial con desaparecido. Entonces, iban a la fiscalía, bueno, ¿qué ha pasado con mi familiar? ¿Y qué le decían? No, usted que averiguar. ¿Cómo así que averiguar? Entonces colocan a las víctimas como agentes del CTI. Entonces, no, vaya y usted averigüe. Diga, pero eso no es mi labor, es la suya, ¿no? ¿Qué noticia me trajo? ¿No? O llegan a preguntar y dicen, ah, usted es la mamá del guerrillero. Hombre, que no era un guerrillero, ¿no? Y entonces, imagine cómo es la justicia ordinaria. Entonces, cada vez que iban a preguntar, no, ni les daban noticia y la estigmatización seguía. Y les cuento una anécdota, ya de manera muy breve. Una de las primeras audiencias que hicimos, y yo participé en ella, fue en relación con las madres de Soacha. Y se estaba discutiendo la competencia de la JEP para ejecuciones extrajudiciales. Porque ellas lo que sostenían era que la JEP no tenía competencia porque sus familiares no tenían relación con el conflicto. Básicamente ese era el tema. Pero más allá del tema técnico, en algún momento, pues yo que estaba mirando los nombres, dije, bueno, y la señora fulanita, porque estaban los abogados y todo el mundo, en serio público, todo el mundo. Entonces yo dije, no, a ver, doña fulanita, ¿y usted qué opina de todo lo que estamos hablando? ¿Usted qué opina? Y la señora sorprendida. Dice, oiga, doctor, mire, yo llevo litigando 15 años, ¿y usted cree que alguna vez me han preguntado? Es la primera hace 15 años que la justicia le importa lo que yo piense. Porque todos los abogados, el Ministerio Público, el otro, y la víctima, allá. Pero ¿quién les va a preguntar? ¿Quién va a decir, oiga, ¿usted qué opina? ¿Usted está de acuerdo con esto o no está de acuerdo? Y eso me dijo a mí. Ahí entendí el cuento. Dije, claro, pues es una justicia que no toma en cuenta a los ciudadanos. ¿Cómo quiere que la quieren ver? Bueno, y ya para ir terminando, eso siempre dicen los conferencistas que hablan, ¿cierto? La justicia restaurativa requiere un cambio cultural. Sin eso, usted podrá cambiar el código 10.000 veces y sacar las sentencias y la cosa va a seguir igual. Porque si seguimos dentro de esa lógica punitivista, que lo único que es meter a gente presa y salen peor de lo que entraron, obviamente, pues ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Ahora, no es blando con el delito, no. Es que la sanción propia tiene un carácter retributivo también. Y eso lo dijo la Corte. Retributivo. Por eso digo, eso no es trabajo social, ¿sí? Entonces vamos a poner todo a barrer la calle, ¿no? Es vaya y haga algo durante un tiempo que de cierta forma restablezca lo que usted hizo. Por ejemplo, estamos tratando, a ver si lo logramos, todas cosas difíciles, ¿no? Claro, los que participaron en el Nueva Beiba en este momento están en un programa del Minado y ya van a empezar a trabajar en el puerto del Minado. Eso ayuda, sí, porque es una región llena de minas. ¿Qué es lo que más me gustaría a mí? Vamos a ver si lo logramos. Que construyan un mausoleo para sus víctimas. Para los otros que no logramos identificar. O sea, nosotros finalmente logramos, ya después de todo el trabajo forense, recuperar 49 cuerpos, de los cuales ya han sido identificados y vamos a entregar en unos días otros 10, más otros 13 que eran de la fiscalía, que no han logrado identificar, pero por la toma de muestras se lo identificaron. Póngale 10.
quedan 39 que no han sido identificados. En vez de estar en el laboratorio de medicina legal, junto con los 20.000 que tienen, y no estoy exagerando, con 20.000, pues haga usted un mausoleo y coloque los cuerpos de los 39 que tiene ahí. Eso es mucho más restaurativo, ¿cierto? Porque tampoco es decir, no, pongámoslos a hacer vías, ¿sí? Como obreros. ¿Pero vías de qué? Entonces, más bien, ¿por qué no nos colocamos junto con batallón de ingenieros, lo que sea, a restablecer un puente que derribaron en la guerra y que afectó a la comunidad? Y eso tiene un carácter simbólico, es hacer el puente que usted destruyó. ¿Sí? Lo otro, soporte administrativo. Lo que yo decía, de nada vale cambiar un poder. Si usted va para lo quemado y sigue igual la cosa. ¿Qué puede hacer un juez? No, haz justicia restaurativa. ¿Cómo? A ver. ¿Y dónde está el equipo psicosocial que me va a ayudar a mí? ¿Cierto? O sea, eso requiere una infraestructura, eso requiere gente que sepa del tema. Y eso no simplemente escuchar a una persona 10 minutos y darle un consejo. Eso requiere tiempo. ¿Se podrían dar cambios legislativos? Sí. Articular con autoridades municipales y departamentales. Y vuelvo y digo, no es un servicio social. Bueno, hasta ahí. Entonces mi presentación, mil gracias sobre todo a todos los que nos están acompañando por internet. Gracias. ¿Puedo aguantar acá, no? Sí, pues claro, es tu puesto. Bueno, Alejandro, ha sido de verdad una muy ilustrativa y enriquecedora exposición, sobre todo porque como siempre, tu método y tu orden a la hora de presentación es un signo distintivo, pero esto de entrar a determinar cómo hemos abordado el conflicto armado desde el punto de vista de la Administración de Justicia y determinar la Administración de Justicia, primero lo incorporamos las medidas dentro del sistema de la Administración de Justicia y creamos sistemas ad hoc, pero seguimos teniendo dentro de la misma justicia ordinaria como justicia y paz, como, como justicia y paz, por ejemplo, y como la importancia que ha significado ese cambio disruptivo del sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que trajo el acuerdo de paz y que uno de sus estandartes es la Jurisdicción Especial para la Paz, de la que tú, por fortuna, por nosotros como colombianos, haces parte de la jurisdicción. Y explicar la verdad lo que significa que las víctimas estén en la mitad del debate, que las víctimas sean el centro y como ilustrativamente una manera de verdad me has dejado sin palabras porque volver a recrear esas imágenes y esas escenas que has traído, pues creo que habla más por sí sola que hablar de una diapositiva de cuáles son las innovaciones procesales que trae la administración de justicia que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz y trae la justicia restaurativa. No quiero tomarme el uso de la palabra, ahora quisiera abrir los comentarios y también unirme a tu agradecimiento porque sé que muchas personas que hacen parte de tu despacho están conectados, hemos oscilado entre 77, 74 tenemos ahora, pero hemos llegado hasta 82 personas conectadas, colegas del Departamento de Derecho Constitucional, quienes por fortuna nos acompañan de manera también virtual, y aquí estudiantes de pregrado, de posgrado, tenemos a nuestra querida Paula Andrea, que también, como tú, hace parte del sistema de la jurisdicción y del Departamento de Derecho Constitucional. No sé si hay alguna persona aquí que quiera empezar a a tomar la palabra, o si hay alguien que quiera decir algo relacionado con esto. Bueno, tenemos aquí a nuestros asistentes de investigación. Pero el micrófono no se llama. Jefferson Coronado y Alejandro. Nosotros entendemos, te propongo que los oigamos a ellos. No. Si quieres esto, o si quieres vas a hacer uno por uno. No. Como lo puedes hacer.
De paso, les digo a las personas que están conectadas, quien quiera hacer uso de la palabra puede alzar por el chat, puede alzar la mano y yo le podemos habilitar el audio y el video cuando alguien lo estime. Entonces, sin más, Jefferson y luego Catherine. Bueno, yo tengo dos preguntas de la exposición. La primera es, pues, perseguir con escepticismo la palabra que habla de la multiplicidad del sistema de producción constitucional en Colombia en este momento. Y digamos que observar empíricamente la posibilidad de que se cree un tercer sistema para el caso de la paz total, como se propone actualmente. La pregunta, una pregunta va encaminada a cuál de ustedes sea el más aceptable de los remedios para continuar la idea de una paz total, uno, si funciona viable, y dos, si cree que se requiere ampliar la gama de facultades y el periodo de la jurisdicción para conocer de ese nuevo catálogo amplio de circunstancias y situaciones que implicaría la paz total, o si estaría eventualmente a favor de una salida adicional diferente a un tercer sistema y a la ampliación de la gente. Y la segunda pregunta perdóname, como dijo el doctor Ramelli, es verdad, es mejor que se pongan aquí, se pongan en el micro porque no se escucha tu pregunta. Si quieres, ponte de pie y te pones aquí al lado del expositor y Catherine si quieres también. Y así ya vamos, le voy a dar paso de nuevo a Jefferson para que, si quieres, retomo para que las personas que están con nosotros también te puedan oír. Okay, vale. Y ya la segunda pregunta va a la primera para resumirla es ¿cuál cree usted que sea el remedio más adecuado para extender los beneficios de la justicia restaurativa a las circunstancias de la paz total, entiéndase criminalidad organizada, narcotráfico, entre otros que son los que naturalmente están excluidos de la competencia originaria de la JEP? Si cree que un nuevo tribunal, un nuevo sistema o la ampliación de la JEP en sus facultades pueda ser una salida óptima. Y la segunda pregunta es ¿cómo evitar las posibles ambivalencias en un sistema de justicia transicional? Y me refiero a ambivalencias en el término de, usted explicaba y mostraba ejemplos de cómo para un macro caso se construían insumos como geográficos, de georreferenciación o incluso de trabajo social o de reconstrucción de los hechos, que eventualmente podrían estar, o tal vez desde mi concepción, podrían estar en cabeza de otros órganos, o en su momento pudieran estar en cabeza de otros órganos. La pregunta que está, por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Verdad. ¿Realmente cree que habría una ambivalencia de funciones o de facultades en lo que hace la JEP en función de reconstrucción colectiva de la verdad a lo que otros órganos del sistema podrían hacer? Gracias. Mientras Catherine viene, te voy a decir que Ana Lucía Moncayo, que creo que es nuestra colega Ana Lucía. No me suena. Bueno, Ana Lucía Moncayo dice, gracias por la brillante exposición en relación con las medidas de reparación como la rehabilitación. Esta puede ser ordenada para las víctimas durante el proceso, pero creo que no era esa la pregunta que me estaban diciendo. Si quieres, Catherine, sigue por favor tú y yo la uso. Listo. También tengo dos preguntas. La primera es, pues teniendo en cuenta lo que mencionaba de los retos para hacer la articulación institucional a la hora de implementar las sanciones, mi pregunta es, una vez, digamos, se implementen, ¿hay algún mecanismo para hacer seguimiento? Y, digamos, pensándolo también en términos de cuando se acabe, digamos, la JEP, se acaba el periodo de la JEP, ¿cómo se puede hacer ese seguimiento? Esa es la primera. Y la segunda, que tengo entendido que la JEP ha reconocido al medio ambiente como víctima del conflicto armado. Entonces, ¿cómo ha hecho pues el tribunal la aproximación de el medio ambiente como víctima dentro de las audiencias y como esa participación de ese tipo de víctimas? Listo. Aquí, ¿cuáles son? Y esta pregunta, Alejandro, te hace Alexandra Huitrago. ¿Cuáles son las principales fallas que persigue la jurisdicción especial con la ley de paz total? ¿Es necesario hacer cambios?
Saludos, estimado profesor Alejandro Ramírez. Es como creo que es una estudiante que también estuvo la clase pasada, la sesión pasada. Aquí nuestro amigo Andrés Castaño, pero como tú tienes esa voz de potente locutor, dale, Andrés. A mí lo de la JEP me causa una fascinación tremenda, y ya he conocido, sobre todo por Paula, que cada vez que tengo oportunidad de hablar con ella me cuenta y me sorprende mucho medidas creativas que deberíamos, digamos, de esas herramientas que ustedes han inventado, descubierto, cómo deberíamos y cuáles deberíamos adoptar para la justicia ordinaria. Nos contaba hace un momento de la víctima, es como una firma que se requiere por ahí en un papel un poco más. Entonces, ¿cómo deberíamos? Okay. Y Paula Andrea, ¿se van preguntas del equipo? Sí, claro. De que no hay corchadoras. No, sí, corchar. No, yo no sé hacia dónde voy. Yo creo que los que estamos aquí, los que estamos conectados, hemos conocido a Alejandro no solo como profesor, sino también como funcionario de la Administración de Justicia por varias áreas, la Fiscalía, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Y a mí me gustaría un poco, pensando en los estudiantes de pregrado que nos acompañan, tanto conectados como presencialmente, que usted les cuente cómo ha sido su transformación como juez, como abogada, como operador de justicia al momento de implementar la justicia restaurativa. ¿Qué ha tenido que cambiar usted en su formación como abogada y incluso como ser humano para poder cumplir con ese mandato que se ha encargado, que es tan importante, la justicia restaurativa? Cuéntenos parte de ese momento en el que usted hizo ese. Wow. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra? No tengo más preguntas. Si quieres, hacemos así y luego miramos si hay más comentarios. Bueno, lo primero es con esa discusión de la paz total. Sobre la cual, pues tampoco es que tengamos mucha información. O sea, tenemos la ley, tenemos unos decretos de cese del fuego, pero más allá de eso, pues, ¿qué se está negociando? ¿Qué están pensando? No sabemos mucho. Y otra cosa que me preocupa a mí, finalmente, y eso lo dije yo en la última plenaria de la JEP, una de las cosas que me preocupa es hasta dónde el actual gobierno tiene las mayorías para aprobar la implementación de todo esto. Es un programa de fondos. O sea, tenemos la reforma de la salud ahí que va para el Senado, las otras que están medio, pero pues no es un secreto y no que esté participando en política, pero pues ¿dónde están las mayorías para aprobar esto? Porque fíjense que con el gobierno Santos, pues se modificó la Constitución, se sacaron una cantidad de leyes, se hizo el fast track, con sus luces y sombras del fast track, digo yo, pero tenía una clara mayoría en el Congreso. Entonces el problema no es del hogar, el problema es esto finalmente, por lo menos, y también lo dije en esa plenaria, requiere ciertas reformas a la Constitución. ¿Por qué? Porque si quieren que esto termine en la JEP, pues hay que cambiar. O si simplemente lo quieren enviar a Justicia y Paz o lo que quieran hacer, pensaré yo que sí hay que mirar, sobre todo con esa reforma que hicieron por allá, creo que en el 2019, sobre el tema de amnistías, qué tanto se puede hacer lo que están pensando. Ahora, desde mi punto de vista personal, creo que lo peor es que se inventen otra cosa, otro tribunal, ¿sí? Es decir, que harían 3 tribunales más la justicia ordinaria. Eso creo que de verdad no tiene ningún sentido. ¿Y por qué lo creo? Porque finalmente todo esto han sido experiencias que un sistema toma del otro. O sea, nosotros construimos sobre la justicia y paz, yo lo dije. Justicia y paz tuvo cosas muy buenas, también tuvo otras no tanto, pero tuvo cosas muy buenas. Entonces ya hemos llegado a un cierto refinamiento de las metodologías. Y así como dicen, fracasar es cuestión de método. De verdad, es que no hay una frase más cierta que esa. Entonces, cualquier sistema que no tenga en cuenta lo que ya se hizo, las enseñanzas, los pros, los contras, inventarse otra vez la rueda cuando la rueda ya está inventada. Mira, a mí, o que lo manden a la JEP o que lo manden a Justicia y Paz, hagan cualquiera de las dos cosas. Pero no es que se inventen otra cosa porque ahora sí, por fin, van a saber la verdad. Eso me parece que sería un grave error. De por sí ya la coexistencia de los sistemas no es fácil. No es nada fácil, ¿sí? Pues simplemente por citar el caso Mancuso.
pero así otros. Entonces, que coexistan sistemas, siendo que los hechos y los protagonistas son los mismos. Es que lo que hemos hecho nosotros durante años es fragmentar la realidad. O sea, un conflicto que lleva 60 años, lo vimos cortando por pedacitos, ¿sí? Y esto va para un sistema, y esto va para el otro, y al final son los mismos protagonistas, con las mismas cosas, en diferentes sistemas. Entonces, yo sí creo que eso sería lo más inconveniente. Ahora, que si hay alguna contradicción con lo que dice la Comisión de la Verdad, ¿no? Para nada. Es decir, muchas de las afirmaciones de la Comisión de la Verdad, por lo menos en ejecuciones, que es lo que más conozco, se basan en los casos de la JEP. O sea, muchos de nuestros comparecientes terminaron allá hablando. Entonces, no hay realmente una contradicción, yo no la he visto, entre lo que dijo el informe de la Comisión de la Verdad y lo que dice la JEP. Yo creo que a la Comisión le faltó tiempo. Le faltó tiempo. Eso es algo evidente. Entonces, hemos logrado identificar más patrones que la Comisión de la Verdad, más responsables, pues porque hemos tenido más tiempo. Pero, pues yo no he visto que exista ninguna contradicción. Ahora, en el tema de las sanciones propias, en el tema de la verificación, claro, ¿cómo vamos a saber si el señor está desminando en Daviva o no? Afortunadamente, menos mal, la misión de verificación de Naciones Unidas, apoyada por el Consejo de Seguridad, que viene la próxima semana, o semanas que viene esta semana, ¿no? Esta semana. Dijo, nosotros nos encargamos de eso. Magnífico. Dependiendo de cada tema. Entonces, ellos son los que nos van a certificar a nosotros que el señor está cumpliendo con el desminado y no que está, pues, jugando fútbol, ¿cierto? Entonces, por decirlo coloquialmente. Ellos son los que nos van a dar fe de nosotros, porque nosotros tampoco tenemos, y hay que decirlo, pues la capacidad logística para hacer eso. O sea, ¿cómo vamos a ver si el señor está cumpliendo o no con el programa de reforestación del Sumapaz? Pues tiene que decirlo un externo que verifique y nos diga si el señor cumplió con la pena. Bueno. ¿Qué pasará cuando se acabe el periodo? Esa pregunta es bien complicada. Puede ser una frustración total. Sí, es decir, digamos, lo que dice la ley por el momento son 15 años, se pueden extender hasta 20, si el Congreso lo aprueba, quién sabe qué Congreso tendremos en la época. Pero digamos, el tema es, lo más grave, eso hay que decirlo, es, el legislador lo que dijo es, la JEP tiene 10 años para investigar y 5 para juzgar, ahí le van los 15. De esos llevamos 6, con los 11 macrocasos, unos más adelantados que otros, como ustedes lo pueden ver en la página de la JEP. Pero el problema es que si el legislador dice, son 10 para investigar, eso incluye las acusaciones de la UIA. Entonces, si usted mira cuánto tiempo tiene la UIA para acusar, pues depende qué código aplique, bueno, todas esas cosas. Pero usted podría decir entre 1 y 2 años. Si usted dice que son 2 años, pues a la JEP le quedan 2. O sea, llevamos 6, serían solamente 8. 8 años, o sea, este y el siguiente, para terminar de investigar. Lo cual, pues es muy poco tiempo, también hay que decirlo claramente. Y el resto le queda a la UIA para hacer las acusaciones. Entonces, estamos contra el reloj para lograr los máximos resultados en los 11 macrocasos, cada uno con sus complejidades. Bueno, pero de todos modos, lo que la JEP no alcance a hacer, todo pasa a la justicia ordinaria. Eso sí es, lo cual pues obviamente será muy grave. Porque entonces las víctimas dirán, pero si la justicia ordinaria no funcionó, vengo a la JEP y me rompen la justicia ordinaria, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? O sea, hay que decirlo con toda la claridad. En cuanto al tema del medio ambiente, pues realmente quien lo representa, digamos, procesalmente, pues son las comunidades y sobre todo sus dirigentes ancestrales, ¿sí? Digamos que ellos tienen una visión distinta del territorio a la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la visión del derecho romano, de la propiedad y demás. Para ellos es, digamos, parte de su cosmovisión y de su naturaleza al mismo territorio. Entonces, los daños que se causan a las personas también afectan al territorio. Entonces, por ejemplo,
que existan cuerpos de desaparecidos en el territorio indígena. Para ellos eso rompe completamente el equilibrio natural. Y entonces dicen, no, mire, hay que exhumar todos esos cuerpos porque todo eso está afectando el equilibrio. Claro, dentro de nuestra visión, pues, ¿cuál equilibrio? Pero para ellos sí, para ellos todo eso rompe completamente con la armonía que debe existir. Por eso hay que armonizar el territorio, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Los cambios? Ahora la pregunta de Paula Andrea. No, pero los cambios, espérate. Los cambios. Bueno, ¿qué de la justicia ordinaria? Bueno, ¿qué se podría trasplantar? Pues yo sí creo que digamos que los modelos restaurativos sí tienen que permear mucho más a la justicia ordinaria. Y no lo digo por la JEP, tampoco, únicamente por la JEP. Es que nosotros tenemos una visión muy limitada de lo restaurativo, muy limitada. O sea, estamos solamente en el tema de adolescentes infractores y por ahí una que otra cosita que pueden ser el incidente de reparación en la ley 906, pero el resto de eso no existe. Entonces, yo sí creo que hay que repensar, digamos, mucho la dinámica del proceso penal. No simplemente para dejar participar a la víctima, ¿cierto? Según la sentencia de la Corte, sino para que efectivamente sea el protagonista y no únicamente el victimario, ¿cierto? Pero no es lo mismo, es un cambio de mentalidad y eso requerirá un soporte que no son abogados, tienen que ser personas que sepan, digamos, de atención a víctimas, que orienten para que estas víctimas salgan lo mejor posible de un proceso penal, ¿sí? Y no peor de lo que entraron. Y pues de eso, digamos, conocemos demasiado. Y una última pregunta que es como la más difícil de todas. La de Paula Andrea, claro. De la transformación. Bueno, pues hay que tener que decir que efectivamente, pues yo recibí la misma educación que ustedes, digamos, en las universidades de la justicia retributiva y el derecho penal, pues, tipicidad, antijurisdicción y culpabilidad y demás, ¿no? Entonces, realmente no hay en la Facultad de Derecho, no sé ahora, esas prácticas restaurativas o esa comprensión de la justicia restaurativa. Entonces, pues, si no lo ven en el pregrado, pues los abogados que estamos sacando, pues son los mismos de toda la vida, retributivos y demás. Y con eso uno llega, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cómo fue el cambio? Pues cuento la anécdota, sencillamente. Cuando empezamos con el tema de las medidas cautelares, de las cuales Paula Andrea nos hablará la próxima sesión, teníamos que ir a San Onofre, ¿cierto? A la finca El Palmar, que era la base de operaciones de alias Cadena, comandante del bloque Montes de María. Un sitio pues bastante favoroso, ¿no? Pero la idea era, antes de hacer la audiencia en Cartagena, con las víctimas de desaparición forzada, ir a esa finca El Palmar y, de cierta forma, hacer un acto simbólico con las víctimas. Y sucedió que pues todo estaba perfectamente programado, tenemos que llegar como a mediodía desde Cartagena, que no está lejos, a San Onofre, y arrancamos con tan mala suerte que había un paro cívico, una cosa ahí, y entonces no se permitió que pasara el bus. Entonces, bueno, habían dos opciones. Una, cruzar por una carretera por la mitad de los Montes de María, que se perdía la comunicación, con lo cual, pues, si le pasaba algo a usted, no había forma de pedir ayuda. O la otra, dar toda la vuelta a los Montes de María para poder llegar. Y entonces, pues yo era el responsable de todo eso, y me dijeron, pues usted escoge. O nos vamos por la carretera y pues después que nos maten a todos, no sé, pues porque no hay forma de comunicarse, porque no hay señal de internet, ¿no? Entonces, pues, si nos algo, pues usted dirá, usted es el del bus, usted dirige el bus. O damos toda la vuelta. Usted es el pintor del bus. Sí, más o menos, usted es el encargado. Entonces, pues no, lo que usted diga, o sea, está la carretera, es mucho más corto, pero se va la señal. Entonces, si nos pasa algo, si nos atacan, nos emboscan, nos matan a todos, pues básicamente la culpa es suya. O pues damos toda la vuelta. Bien, pues demos la vuelta. Obviamente, pues la vuelta fue muy larga. Y claro, pues un evento, un acto que tenía que ver
partido a las 12 del día, llegamos ya como a las 4 de la tarde. Y claro, yo, bueno, pero ¿cuándo vamos a llegar a San Onofre, no? Entonces yo le preguntaba precisamente al director de justicia restaurativa de la JEP, y bueno, pero ¿cuánto falta para llegar a San Onofre? Porque no, que ya llegamos, que ya llegamos, que llegamos. Y seguíamos en el bus, seguíamos con el bus. En esto, es la presión, en esto llegamos. Y no, que ya casi llegamos, que ya casi llegamos. Y claro, no con hambre, con toda esa hora, con el calor, y que nada que llegamos y que las víctimas se van a ir y demás. Y entonces, pero él es el que nos había, digamos, llevado a que teníamos que hacer un acto simbólico con el árbol y con las víctimas, con todo esto. Entonces, claro, yo a esa hora, 4:30, 5 de la tarde, con hambre, con de todo. Entonces, pues ya me desesperé y le dije, oiga, mire, si yo hubiera hecho esta audiencia en Bogotá y no con el árbol, no con nada de eso que usted me está diciendo, pues ya estaríamos todos bien. Usted me trajo por acá a aguantar calor y hambre y de todo, y finalmente, ¿qué vamos a lograr con esta audiencia? Entonces, no, magistrado, cálmese, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. En fin, el cuento es que por fin llegamos, o sea, como a las 5. Y ahí, efectivamente, hicimos el acto simbólico con el árbol, pues el caucho donde este señor torturaba y mataba gente, y con todas las víctimas. Y víctimas que nunca habían entrado a esa finca. Eso es como entrar a un campo de concentración, básicamente. Y con los propietarios que también han sido víctimas de ese mismo señor. Y fue algo muy emotivo, ¿no? O sea, una ceremonia de esas, pues, de que cada quien exprese lo que siente y unas palabras para sus víctimas desaparecidas. O sea, fue algo muy, muy fuerte. De hecho, una persona se desmayó, bueno, de todo pasa ahí. Y eso me hizo a mí pensar que había valido la pena. O sea, que efectivamente tenía que cambiar el chip y que ese tipo de situaciones no las podía uno gestionar Desde Bogotá. pues, desde Bogotá o con su mentalidad de juez tradicional, sino que hay que ir allá. Y es que usted, para entender qué pasó, pues vaya al sitio, hable con las víctimas, vea el árbol, piense qué fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Y a partir de allí, pues me fui interesando mucho por el tema de la justicia restaurativa. Y veníamos haciendo muchas cosas que entendíamos que era justicia restaurativa. Y hasta no hace mucho, y tengo que confesarlo, me enteré que había un manual. Pues yo, vea, pues no sabía ni que había un manual, la verdad. Es manual de la ONU de justicia restaurativa. Y yo, era yo esto hace como 2 años. Y me puse a leer el manual, el famoso manual de justicia restaurativa, y pues lo mismo que hacemos nosotros. O sea, lo estábamos haciendo sin manual. Sin saber que era un manual. Sin saber que había un manual y que por allá en no sé qué país perdido lo hacen así y que en el otro hacen así. Digo, mire, nosotros sin el manual y sin que nadie nos viniera a explicar, ni nos trajera la experiencia comparada, ni que nada, pues lo fuimos haciendo, digamos, de manera muy intuitiva, pues con la orientación de este equipo de restaurativa. Pero al final, pues sí, o sea, uno tiene que aceptar que ese tipo de prácticas te van cambiando, ¿sí? Porque usted está volviendo mucho más empático, pero también con los victimarios, que es lo que a veces la gente no cree. O sea, no solamente el tema de las víctimas, sino cómo tratar de meterse en la mente de los victimarios, ¿no? Y tratar de entender, no justificar, que nunca lo va a hacer, pero sí tratar de explicar por qué hicieron algo. O sea, ¿usted qué lo llevó a cometer este tipo de cosas? ¿Cierto? Que eso daría como para todo un estudio criminológico. O sea, todas las versiones de la JEP, si algún día alguien quisiera hacer un estudio sobre la lógica de la guerra y la criminalidad en la guerra, pues véase las versiones. O sea, ¿qué lleva a que un ser humano, digamos, con una cierta formación profesional y demás, termine haciendo esto? O sea, ¿cuál es la explicación de eso? Pero bueno, simplemente era como para comentarles esa anécdota, pero que efectivamente, con todo lo que hemos venido haciendo, pues cada vez más soy un convencido de que esto puede ayudar a solucionar de mejor manera los problemas que tiene Colombia. Ahora, no es la panacea, es difícil, hay casos
que uno dice, mire, realmente aquí lo restaurativo no funciona. O sea, tampoco vengo a venderle la idea de que todo se puede arreglar de esa forma. No. O sea, no, la idea no es decir, esta es la fórmula para todo, no. Pero sí que un país con tanta conflictividad como esta, el simple hecho que usted escuche a la gente, de verdad cambia la legitimidad del Estado. O sea, tantas víctimas que nos dicen, oiga, llevamos acá metiendo derechos de petición 20 años que ni nos contestan, porque es la decide de las autoridades, es que no lo tratan como ciudadanos. O sea, eso le pasa a usted en Bogotá, imaginen lo que le pasará por allá en Carmen de Bolívar. Pues menos le van a contestar, ¿cierto? Entonces, eso finalmente le da legitimidad a las decisiones. Es decir, bueno, la gente entendió qué es lo que pasa en la región y finalmente el fin último es la reconciliación, ¿no? O sea, es eso. Alejandro, pues muchísimas gracias de nuevo por compartir esto. Yo quisiera darte, no quiero abusar de tu confianza, pero de tu confianza y de tu tiempo, pero quiero decirte que seguimos teniendo un auditorio conectado por Zoom de 66 personas. Hay muchas personas que te han agradecido en el chat. Dice que han sido como víctima del conflicto de Dabeiba, como investigadores, como estudiantes de Derecho, agradecen el proceso que se realizó en Dabeiba y cree, Orfilia Elena Úrsula cree que es la forma como las víctimas pueden ser restauradas por tanto dolor. Como ella, la tomo ella, pero hay muchas personas que te han agradecido esta charla y esta conferencia que ha valido la pena todo, pero tengo dos preguntas de Juan Sebastián López y Ana Lucía Moncayo. Juan Sebastián López fue nuestro monitor en el departamento y adicional a eso estudioso de estos temas. Juanse te pregunta, ¿qué retos ha encontrado la Jurisdicción Especial al momento de diseñar las sanciones para los comparecientes y garantizar la compatibilidad con los estándares del sistema interamericano, particularmente los relativos a la prohibición de amnistías? ¿Cuáles han sido las respuestas de la Jurisdicción Especial para la Paz frente a ello? Y Ana Lucía Moncayo, que como lo dije antes, es una colega, pero es profesora, docente, investigadora del Centro de Política Criminal. Ana Lucía te manda muchos saludos, te agradece su exposición. Dice, ¿es posible en la JEP que en la fase anterior a la sentencia, es decir, durante el proceso, los magistrados puedan ordenar medidas de rehabilitación para las víctimas? Y yo quisiera preguntarte y hay una otra persona que se llama Karina Eliane Torres, dice, ¿qué medidas debe tomar el Estado frente a los que incumplen los condicionamientos, frente a aquellos, me imagino, que incumplen los condicionamientos de la Jurisdicción Especial para la Paz y retorno a las armas? No solo sancionatorio, porque ya está en la ley, sino medidas de orden social y de políticas públicas. ¿Qué medidas puede tomar el Estado? Yo, quisiera también cerrar, pero me gustaría preguntarte la determinación de los macrocasos. Por ejemplo, tú en tu exposición, Alejandro, hablabas de que el tema de género y de la sistematicidad frente a lo que pasó con las mujeres en el conflicto armado, se lo había ya advertido en el caso 2 y no solamente en el caso 11. Me lleva a pensar, hay un macrocaso de temas de género, hay un macrocaso para el tema de los indígenas, hay un macrocaso de los mal llamados falsos, los comúnmente llamados falsos, de las ejecuciones extrajudiciales, pero ¿cómo va a ser o cómo hacer es para que todas las víctimas se sientan que están reparadas, que hacen parte de un proceso? Es difícil con este universo que nos hablabas de quiénes, a dónde el universo de víctimas que involucra la jurisdicción, y es cómo dejar, va unida a la pregunta que hacía, ¿qué va a pasar cuando la ley se acabe? Pero ¿qué va a pasar con esas víctimas que no se tienen? Si todo lo vamos a dejar al Congreso, se puede postergar la vigencia de la jurisdicción o
que se pueda mantener en el tiempo, o cómo han pensado con los macrocasos, o sea, si todo va a quedar como eso, que me imagino que es una pregunta, la pregunta del millón. Y con esto cerramos esta última, señor magistrado. Bueno, muchas gracias. Mira, digamos lo primero es en relación con el sistema interamericano y el tema de las amnistías y demás. De cierta forma, ese tema ya fue analizado por la Corte Constitucional, la sentencia C080 de 2018, que eran las críticas al sistema, que decía, no, es que usted a través de esos instrumentos, que puede ser renuncia condicionada a la pena, o unas reducciones de penas, o unas amnistías, usted está violando el sistema interamericano. Yo de lo que recuerdo, eso lo examinó la Corte Constitucional. Y finalmente dijo, mire, es que no son, digamos, unas amnistías tradicionales donde sencillamente usted entrega las armas, le dan los subsidios y demás, sino que usted tiene que, de cierta manera, participar en un proceso y aportar verdad. O sea, son amnistías condicionadas a la verdad. Entonces, por eso no viola el sistema, porque es que la justicia transicional siempre es un equilibrio entre los derechos de las víctimas y la consecución de la paz. Entonces allí, digamos, si ese beneficio, que es para personas que no son máximos responsables además, hacen aportes de verdad, que no son tan íntegros como nosotros, pero algo tienen que ver, de todos modos, no habría problemas con eso. Y fíjate lo paradójico de todo el cuento. Cuando la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la CPI, finalmente decidió cerrar la situación de Colombia de manera provisional. Finalmente, ¿por qué lo hizo? Porque cree que la JEP está cumpliendo con todos los estándares. Eso fue. Entonces le digo, mire, ¿por qué no vamos a abrir la situación de Colombia? Porque está cumpliendo. Y entonces uno se pregunta, si una corte como la CPI dice que estamos cumpliendo con todos los estándares, sí puede el sistema interamericano decir otra cosa. Claro, son autónomos, yo entiendo todo eso. ¿Qué es lo que yo veo todavía en el sistema interamericano? Que, y lo digo a propósito del caso de la Unión Patriótica, en esa sentencia hay un párrafo donde más o menos, palabras menos, dice, mire, pues allá están como innovando, son muy creativos, ¿no? Tienen nuevas metodologías investigativas, en principio vamos a pasarles eso, o sea, tampoco fue un apoyo tan incondicional, y vamos a darle un tiempito a ver cómo funciona. Si uno se lee ese párrafo, lo que le dicen es, sí avalamos esto, pero pruébenos más que funciona. ¿Sí? Eso lo dijeron en el caso concretamente de la Unión Patriótica. Ahora, las medidas de rehabilitación sí las hemos ordenado, ¿cierto? Sí. Es decir, depende de lo que entendamos por rehabilitación. Si estamos entendiendo rehabilitación con apoyo psicosocial, sí, el sistema es un acompañamiento del sistema autónomo de asesoría y defensa. Pero estaba pensando, por ejemplo, rehabilitaciones jurídicas, todo lo que tiene que ver con registros de defunción que no existían y que nosotros hemos ordenado como registrar. Estamos pensando en rehabilitación económica, habría que ver hasta qué punto, porque eso es más tarea de la UARI. Por eso la pregunta es, ¿qué se está entendiendo por rehabilitación? Sí. Porque en principio, digamos, esas medidas psicosociales y demás están a cargo de las entidades territoriales, de los sistemas de salud tradicionales, entiendo yo, ¿cierto? Se han ordenado, por ejemplo, otro tipo de medidas. Recuerdo el caso de las víctimas que son discriminadas porque son inhumadas en cementerios privados a diferencia de los públicos. ¿Sí? Que sacamos una sentencia en relación con eso. Y es que resulta que, digamos, según la ley de víctimas, si usted fue víctima de un crimen de Estado y es inhumado en un cementerio público, pues usted tiene una bóveda a perpetuidad. ¿Sí? Lo dejan ahí pues hasta el fin de los tiempos. Pero no dice nada de los cementerios privados, que son el 70%. Entonces, ¿qué pasa? Víctima de una ejecución extrajudicial, le entregan a usted el cuerpo. ¿Y qué hago yo? Lo inhuman ahí 4 años, y a los 4 años el párroco le dice, bueno, pues qué pena, pero pues necesito aquí el sitio, ¿no? Y no hay ningún tipo de protección. Entonces, allí se tomó, precisamente con lo de Abeiba, la decisión de decirle, mire, usted alcaldía
tome las medidas administrativas para que esas personas que fueron víctimas de crímenes de Estado, que están inhumadas en un cementerio privado, pues no sean inhumadas, porque imagínense eso. O sea, primero lo asesinan usted pasándolo por guerrillero, luego lo desaparecen, luego lo encuentran, luego lo entregan y otra vez se lo devuelven a usted y mirar qué hace. Entonces, son el tipo de medidas. Ahora, también nosotros estamos en un diálogo con la UARIF, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas de esas víctimas fueron a la unidad de víctimas, ciertos familiares, y les negaron el registro, porque les dicen, pues que eso fue un combate. O fueron a la justicia de contencioso administrativa y perdieron, porque le dicen, pues no, es una acción legítima del Estado. Y años más tarde, el mismo señor viene y confiesa. Y dice, no, sí, es que eso era una ejecución extrajudicial. Entonces viene el tema de si se pueden revisar esas decisiones de la UARIF, donde usted no lo hayan inscrito, o si ante lo contencioso se pueden iniciar acciones de revisión, ¿cierto? Que demorarán quizá cuánto. Pero muchas víctimas llegan así, y es, pues mi familiar fue muerto en un combate falso, nadie me creyó, fui a la UARIF, no me creyeron, o a la contención no me creyeron, y no tuve ningún tipo de reparación. Entonces lo que yo siempre les he dicho es, miren si con estos autos y estas decisiones de la JEP, usted puede reactivar pues todas las vías para decir, UARIF es acto administrativo, pues mire, es una falsa motivación. Con los que incumplen, pues ahí está el procedimiento depende. Lo que dijo la Corte es, no todo incumplimiento lleva a la expulsión. El rearme lleva a la expulsión, ¿cierto? Y una vez expulsados, pues, en principio no hay nada que hacer, ¿no? O sea, están expulsados. O sea, legalmente, por ejemplo, lo que es los de la Nueva Marquetalia, pues fueron expulsados. Entonces, ¿el rollo cuál es? Ustedes saben que hay dos grandes disidencias de las FARC. Los que estaban en el proceso de paz, y la Nueva Marquetalia, y los del Estado Mayor Central, que nunca estuvieron en el proceso de paz. Entonces, ahí son dos situaciones jurídicas completamente distintas. Unos están expulsados porque hicieron parte del proceso, que es los de la Nueva Marquetalia. O sea, Iván Márquez y los que todavía quedan por ahí. Y los otros, pues es que nunca hicieron parte del proceso de paz. Eso es lo que tienen que mirar, digamos, en esa negociación. Si finalmente, hoy por hoy, pues yo no conozco una vía para que vuelvan a entrar. Habría que dar algún cambio normativo para que eso suceda, porque hoy por hoy están expulsados. Entonces los unos no entraron y además con el otro agravante, siguieron delinquiendo después del 16, pues obvio, ¿sí? Son los del Estado Mayor Central, pues están delinquiendo. O sea, del 16 al 24 están cometiendo delitos. Entonces, esas personas pues tampoco podrán entrar a la JEP porque no están en la fiscalía. ¿Eh? Bueno, y lo último que pregunta Floralba, que pues obviamente es la más difícil de todas, es qué va a pasar con todas las víctimas, ¿cierto? Mira, digamos, nos quedan esos 2 años, que es algo preocupante, yo siempre lo digo, porque es dar el mayor resultado posible en un tiempo muy corto. Ahora nos reforzaron nuestros equipos con los 36 magistrados auxiliares, con todo eso. Hay que emplearse a fondo para dar los mayores resultados posibles. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que la construcción de cada macrocaso, créanme, toma mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo. O sea, nosotros para sacar ese auto de Huila, pues tardamos 6 años. Pero 6 años, ¿por qué? Pues porque usted primero documente todo lo que hay en la justicia ordinaria, que está completamente fragmentado. Es que en la justicia ordinaria todo está fragmentado, porque eso, un pedacito está acá, otro está acá, otro está acá. Entonces, arme toda esa película, ¿cierto? Y luego empieza a llamar a versiones. Y son 130 versiones. Y luego usted transcriba las versiones, porque no hay ningún software que lo haga bien. Y luego eso tiene que subirlo a un sistema que se llama el en vivo. Y luego cruzar variables. Y después de eso, entonces resolver la situación jurídica pues, a toda esa gente. Y decir por qué es responsable cada uno de ellos. Entonces, y eso lo hicimos en un despacho que tiene 10 personas. A ver, en un despacho. Más lo de Dabeiba,
más lo de meta, más las medidas cautelares, más los juicios que ya empezaron. Entre 10 personas. Eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, pues, digamos, también hay que mirar pues la carga que cada quien tiene. Y además de eso toca hacer una audiencia. Y preparar una audiencia de esas. Sí, es que ustedes simplemente en la audiencia, pues, ve que no, todo está perfecto. Sí, pero ¿cuánto trabajo tiene hacer todo eso? ¿Cierto? Todo el tema logístico. ¿Cierto? Consigas el sitio, del trabajo psicosocial, el guión de la audiencia, quién habla primero, quién habla después. Bueno, eso tiene todas las complejidades del mundo. No es por excusarlo, obviamente que no. Trataremos de dar los mayores resultados con lo que tenemos en el tiempo que nos queda. Si lo amplían bien y si no, pues igual. Eso fue lo que se decidió. Tampoco estamos haciendo campaña para que lo amplíen. Pues, eso sí depende si el gobierno quiere ampliarlo, si el Congreso quiere ampliarlo. Eso es lo que hay en este momento. O sea, la situación hoy por hoy es esa. Y con eso hay que trabajar. Y para eso tenemos un plan estratégico. Entonces, cada uno de nosotros se comprometió a algo. Usted aquí a 2 años puede entregar. Pues entregó esto y entregó esto y entregó esto. Y eso es lo que estamos aspirando a entregar. Pues Alejandro, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido una sesión muy enriquecedora, muy ilustrativa del gran trabajo que estás haciendo en la Jurisdicción Especial para la Paz. Esperemos que Colombia continúe en la senda de defender la paz y centrar todo en las víctimas del conflicto. A todos los que me han acompañado, los que están aquí, les quiero dar las gracias de nuevo. También decirles que la próxima sesión, no, sin una sesión, la próxima sesión vamos a tener el 26 de febrero, tendremos a Héctor Santaella y Carlos Quesada, quien nos va a hablar de existe una nueva constitución agraria a propósito del acto legislativo del campesinado, y luego tendremos a la profesora y magistrada auxiliar Carla Andrea Costa con un tema muy de la mano de esto que nos presenta Alejandro, y era el tema de las medidas cautelares. Y hablaremos de unos casos concretos de cómo ha pasado y cómo se van en las medidas. Así que para que haga una entre esta sesión, esta cátedra Carlos Liceo Peralta con la cátedra número 5, que será la cátedra que será a cargo de Paula Andrea. A todos, muchas gracias y recuerden, nos vemos el próximo 26 de febrero. Gracias. 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 Gracias.